Mira, el informe anual de Provea 2024, es decir, con lo que se registró en el año 2024, nos plantea también como un análisis de lo que el año pasado ya habíamos dicho en materia y que es un título que le colocamos al informe que se llamó Una década oscura para los derechos humanos. Y era el balance de gestión de Nicolás Maduro desde la perspectiva de derechos humanos. Y allí veíamos un conjunto de retrocesos importantes, de graves violaciones de derechos humanos, que precisamente eran el motor fundamental de ese pueblo venezolano que logró mantener con mucha dificultad la ruta electoral y que finalmente llega el 28 de julio con la esperanza de un cambio político a través de las vías electorales, de una salida política, una salida constitucional para revertir tres hallazgos importantes que hoy en este informe se mantienen. Un alto índice de impunidad, una pobreza que se ensancha desde el punto de vista de la pobreza a nivel de ingresos, es decir, el poder adquisitivo sigue cayendo en los venezolanos, y una desigualdad que se ensancha porque precisamente producto del deterioro del salario, del poder adquisitivo, tenemos un grupo que cada vez es menor, es decir, tenemos una élite que realmente tiene un poder adquisitivo real en la circunstancia y en la economía venezolana de hoy. Entonces, nosotros consideramos que precisamente el bloqueo de esa salida electoral, de esa salida constitucional, tiene unas repercusiones importantes en las condiciones de vida de la gente. Y allí es donde nos conseguimos con datos muy graves en materia de salud, por ejemplo, cómo está nuestro sistema primario de salud. Encontramos números y una data importante con respecto a la inseguridad alimentaria, donde hay una porción importante de la población venezolana que está en inseguridad alimentaria, es decir, que sus ingresos por diferentes vías no le permiten satisfacer esas necesidades mínimas. Tenemos unos problemas muy importantes en materia de educación y desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, bueno, el deterioro democrático y la pérdida de la institucionalidad hace que, por ejemplo, tengamos una cifra de más de 500 muertes hoy en manos del Estado, es decir, de cuerpos policiales, que a pesar de que se eliminó el FAE, producto de una muy intensa, un trabajo de incidencia que hicieron las organizaciones de la sociedad civil venezolana y que fue acompañado por los mecanismos internacionales de protección, bueno, vemos cómo estas policías ya no se llaman FAE, cambian de nombre, pero las prácticas siguen siendo arbitrarias y siguen ocurriendo ejecuciones extrajudicial. Entonces hay una combinación entre lo que es el deterioro de la arquitectura institucional en Venezuela, que tuvo un punto de inflexión en el desconocimiento conforme a la legislación electoral nacional vigente, ¿verdad? Un punto de inflexión en el desconocimiento de esa voluntad popular expresada el 28 de julio y el agravamiento de las condiciones de vida de los venezolanos, que como ya he dicho, se expresa en una negación en el acceso de calidad a la educación, en unas dificultades para el acceso a la salud, en unas dificultades, por ejemplo, para la obtención de vivienda, para el poder adquisitivo, y tenemos un grupo que va creciendo en vulnerabilidad, como por ejemplo los pensionados, los jubilados, y aquí entran, pues, y por eso invitamos a nosotros a la presentación del informe a una representante del sector universitario como, digamos, parte de ese espíritu de ese colectivo que de alguna manera reclama unos salarios dignos, unas condiciones dignas que representa al universo de maestros y profesores universitarios que en este momento están sosteniendo la educación. Si en algún momento, digamos, estos maestros y estos profesores universitarios llegaran a retirarse definitivamente del sistema educativo porque deben irse del país, como muchos lo han hecho, o cambian de oficio, nuestro sistema termina colapsando, como coincidimos también con un informe presentado esta semana de la Universidad Católica Andrés Bello, que hablaba del colapso ya en números reales de lo que significaba el nivel educativo. Es decir, que nuestra educación, nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje son absolutamente insuficientes y eso se traduce en pérdida de oportunidades para el país y que coincide con el deterioro de las capacidades productivas. Hay mucho más, pero creemos nosotros que ese vínculo
entre el deterioro de las capacidades institucionales, es decir, la pérdida de la democracia formal en sus diferentes, digamos, sumisión o una subordinación del resto de los poderes al Poder Ejecutivo, tiene una repercusión en la prolongación de una crisis económica y social que se ve expresada en el día a día de los venezolanos y las dificultades y el sufrimiento. Y esto ya para este comentario, digamos, inicial, como un gran resumen del informe anual de Provea, no podemos dejar de pasar lo que significó la mayor represión política en la Venezuela contemporánea, contemplando los procesos de protesta social del año 89, 2014, 2017, 2019, y nos referimos específicamente a la represión del momento postelectoral, es decir, esa represión que fue una respuesta para aplastar el descontento social generado por unos resultados electorales que a la luz del día de hoy, de esta noche, no han sido aclarados por las autoridades venezolanas.